Target Creativo junto con Ardillas Dignas presenta. Bienvenido a Thinking Business. Necesitamos ideas que nos ayuden a lograr un mejor futuro. Porque este nuevo mundo requiere soluciones que nos ayuden a crecer en nuestros propios negocios. Esto es Thinking Business. Hola, bienvenidos a Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. Año nuevo, Año 2025. nuevo. Ahora sí que desde el año pasado no nos veíamos, ¿verdad? Exactamente. Nos acompaña el día de hoy Ekatzin Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y Fernando Ruiz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y su servidor Juan Manuel Hernández. Bueno, sobre todo porque sabemos que de repente cuando es principio de año la gente anda buscando muchas veces qué es lo que va a hacer o cómo este va a ser su año. Se proponen cosas. Se proponen cosas. Tenemos un tema que creemos que es bastante interesante, que de repente a lo mejor no se habla tanto de esta situación, pero puede ser áreas de oportunidad para mucha gente y que viene sobre todo en tendencia, pues la demanda por esto de lo que vamos a platicar. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Katzin? Oficios. Dinero, libertad, futuro seguro. Ok, ¿qué es un oficio? ¿Cómo lo podríamos definir? Que quizás como una actividad, una labor que quizás necesite más que un conocimiento teórico, es mucho más práctico. Ok. Es una habilidad de poder hacer cosas un poco más prácticas. Generalmente es más manual. No tanta la parte teórica, creo yo. Que a diferencia de una carrera, ¿no? Una carrera profesional, un profesionista tiene que aventarse toda una carrera con mucha teoría y ya después empezarla a llevar a cabo, ¿no? Bueno, Okay. no sé, tú qué puedes definir. Ahorita hago trampa y vamos al diccionario, pero tú, Fer, ¿qué entenderías? Estoy de acuerdo con Katzin, solo profundizando diría que es una habilidad desarrollada a base de experiencia Ok. y Ya dice. una habilidad desarrollada a base de experiencia, correcto, sí, Uh-huh. sí. Ok. Yéndonos así como a definición tal cual de diccionario, sería un oficio es una ocupación que requiere habilidades manuales y prácticas transmitidas a menudo a través de generaciones mediante aprendizaje y experiencia directa, como carpintería, plomería, sastrería, herrería, entre otros. Va mucho por lo que decían como en el hecho, sobre todo de algo que es mucho más práctico, ¿no? Uh-huh. Porque de repente cuando vas a la universidad vas y ves teoría, ¿no? Todo es teórico, todo lo que estudias es teórico, prácticamente durante toda la carrera y digamos, es un poco como pensar cuando alguien se decidiría en un punto dado si va a estudiar una carrera o un oficio, uno es irte a estudiar como toda la parte teórica para después salir y tener un trabajo en algo en específico, o si vas en oficio es irte a la práctica, pues para agarrar experiencia y poder saber hacer cierto tipo de, en este caso de, ¿cómo se llama? Pues de trabajos, ¿no? Y que generalmente se llevan a cabo en talleres, ¿no? Generalmente es la apuesta a si sabes hacer tal cosa, taller, ¿no? Pues sí, en muchos oficios, sí, tal vez otros no, pero sí, estaría de acuerdo. Bueno, que sabes, ahorita recordando pláticas con mi papá, quizás a ustedes les tocó en algún punto, no lo sé. No sé si se acuerdan que en las secundarias o en las preparatorias te hacían tomar clases de algún taller, ¿no? De carpintería, creo que de electricidad, de hojalatería. Feris o mecanografía. No, yo hice electricidad. Yo también. No sabía con dos. el charro. Así le decíamos a exacto. un profesor de electrónica que era el encargado de mantenimiento en la escuela. ¿Oh, sí? Sí, Órale. y nos daba un taller. Entonces, Electricidad. con su nivel de educación, preparaba clases y trataba de ser lo más organizado posible y notabas que su conocimiento no era gracias a su disciplina de educación, sino más bien a su experiencia. Claro. Como él era el que arreglaba todo en la escuela, Tenía el conocimiento. entonces él era el que nos daba cursos. Yo recuerdo también que con gran esmero él trataba de dar cursos de gran nivel, calcular resistencias, ohms y cosas así, hacer cálculos de carga, de voltaje, y nos quería enseñar a sumar y restar,
circuitos paralelos en serie, etcétera. Pero al final su expertise realmente era práctico. Ok. Sí, no, digo, yo me acuerdo, a mí me tocó también. Sí. Y sí era mucho esa parte, o sea, más que a lo mejor ir o haber ido a una universidad a aprender eso, pues mucho de lo que sabía era de la práctica y lo que se encontraba en el día a día, ¿no? ¿Cuál es el tema con los oficios? Digo, lo que ha llegado a pasar, lo que había pasado a tiempo atrás, que ahorita es precisamente a lo que vamos en cómo están retomando importancia, es que obviamente cuando tú entras en la época industrializada, pues lo que pasa es que muchas de las cosas que se hacían antes por oficios que hablábamos ahorita de carpintería, plomería, sastrería, herrería, empiezan a dejarse de hacer. Entonces, obviamente la demanda de estas circunstancias se va al suelo. ¿Por qué? Porque antes tenías un zapatero. Tú te comprabas unos zapatos, bueno, nuestros abuelos se compraban unos zapatos y les duraban toda la vida, o sea, los llevaban... Los heredaba uno, ¿no? Claro. No, les cambiaban 3 o 4 veces la suela y entonces ya después ya los volvían tiraban, a funcionar, ¿no? Pero eran y 3, estaban hechos de esa manera, es decir, le sacaban la suela, le ponían una nueva de piel, le daban, rejuvenecían la piel, los volvían a pintar y les salían como nuevos. O sea, Sí. La sastrería, ¿no? El traje sastre, Pues fue... ¿Cómo se llaman las estas donde vendían las mercerías, ¿no? Que era la La que vendía mercería. cosas Claro. para, y normalmente te lo ajustaban y lo tenías que hacer, ya subiste de peso y le ponían un poquito más de tela, ya me bajaste subían de la peso, bastilla, ¿no? le Del bajabas un pantalón. poquito Sí, de te tela. ajustaban el pantalón. Y obviamente, pues digo, era la necesidad porque aparte eran las cosas que había. Estábamos hablando de un zapato, de otras cosas, ¿no? Herrería, por ejemplo, ¿no? De cuestiones de herrería para tu casa. Ese tipo de cosas, pues obviamente las tenías que mandar a hacer. Cuando empieza la parte de la revolución industrial, pues lo que termina pasando es que pues ahora los zapatos bajan de precio porque además eran mucho más caros. ¿Por qué los mandabas a arreglar? Porque eran caros. Sí, O sea, Claro. y Sí, no, tenías les que metes- sacarle el mayor provecho a esos zapatos y usarlos varias veces, pues porque valía la pena la inversión que habías hecho. el gastarle. Cuando llegas a esta situación en donde puedes empezar a hacer zapatos y cada vez son más baratos hacerlos, pues se te hace más barato, como lo que nos pasa hoy en día, de repente cuando algo se te descompone, comprar uno nuevo, Totalmente. ¿no? Totalmente. O incluso la ropa, ¿no? Simplemente la ropa. Ya nadie la lleva al sastre porque pues ya te puedes ir a cualquier O ya está tienda pasada de esta. moda. Oye, bueno, Pues ya el nada fast más fashion es pasa. otro tema, pero, o sea, sí, a tomar en cuenta. Pero simplemente, no sé, antes, pues sí se preocupaba uno porque era muy costoso ciertas cosas, zapatos, traje sastre, y ahora ya, no sé, en Shein o en Mercado Libre o en cualquier tienda puedes encontrar unos zapatos por 200 pesos, cuando el zapatero te va a cobrar 200 pesos por repararlos, dices, Pero fíjate el concepto o sea, tú le diste al clavo, Juan. O sea, en el momento que empezó la revolución industrial y empezamos a asumir con la revolución industrial que los recursos eran infinitos, porque así es la causa, la razón por la cual entramos al concepto de desechables. Entonces, imagínate, la revolución industrial, entras y puedes producir mucho más barato. Después se dieron cuenta que la gente, en lugar de arreglarlos, prefería comprar uno nuevo, y entonces, al darse cuenta que la gente empezó a usar las cosas una sola vez, entonces es el concepto de desechable. Cuando lo usas una sola vez es el concepto de desechable, ¿no? Y después las empresas, al darse cuenta de ese concepto, pues entonces redujeron el periodo de usabilidad para que siguiera siendo más, ¿no? Claro, porque aparte ahorita, por ejemplo, decías del tema de si mandabas al sastre o no. A veces la tela y las cosas que utilizan son de tan mala calidad que no aguantan que les, No, claro les que hagas, no, imagínate. que las descosas, porque pues ya se descosen y se deshilan, ¿no? Exacto, ¿no? Y antes los colores se retenían y las calidades de las telas eran más gruesas y por eso tenían que durar más, ¿no? Se lavaba con mayor cuidado, etcétera, ¿no? Pero ahorita, con este concepto, yo creo que el concepto de desechable, el hecho de que sea algo desechable, vino a dar al traste a muchas cosas. La revolución industrial como tal no, pero este concepto desechable vino a golpear mucho a los oficios, tanto que se llegó a pensar que los oficios iban a desaparecer. Que sí desaparecieron algunos, ¿eh? Claro. Sí creo que algunos van a desaparecer. Por ejemplo, la verdad, yo conocía 4 o 5 zapaterías en Querétaro donde arreglaban, y ya ahorita no conozco ninguna. ahorita Todas creo que han ido creo cerrando. que ubico una y está aquí por San Francisquito.
De la diarias. zapatería. Zapaterías. Ok. Y ya no son zapateros nada más, ya te arreglan chamarras, ya te arreglan cualquier cosa de cuero porque como que Cierres, aumentaron La gama. la gama para poder Pero eso precisamente... yo creo que es porque no tienen que reparar. O sea, ¿qué Ya la reparas? gente O sea, no los repara. zapatos. No, pero los zapatos que te venden no son para repararse. Ya no son irreparables. O sea, Sí, son sí, de sí. plástico, son, o No, sea, o sabes también que, y eso es algo cierto y lo he de admitir, que incluso ya el tema de la formalidad se ha perdido. Porque antes, cuando uno iba al trabajo, ibas en zapato, ibas en traje, ¿no? Tenías mucho que arreglar. Sí. Ahora, pues ya es más informal, ya puedes ir un poco más casual, ¿no? Ya se usa más el tenis. ¿Por qué me ves a mí, güey? No, pensé que venías en chanclas o algo así, vengo de mi casa, oye. pero no, si vienes con tenis, vienes formal para grabar. la época en la que estamos, ¿no? Claro. 2025, aquí ya no se puede juzgar ya nada. Exacto. Entonces, pues, también ese es o sea, interesante son analizar. muchas las cosas, ¿no? O sea, estamos hablando que el tema de las modas, el tema del todo lo que se ha hecho en serie, o sea, lo mismo que hemos hablado Y de... no solo hablando de la ropa y de la moda, ¿no? Que creo que ha impactado mucho al oficio, ¿no? Ujú. Porque tal vez dijeras, bueno, pues es que ahora los costureros están diseñando en empresas. Pues la verdad es que yo creo que los diseñadores son mucho menos que los que eran antes, ¿no? Tal vez ahorita son muy profesionales los diseñadores, pero antes los que hacían vestidos con ropa eran muchísimo más. O sea, ¿cuántas veces no te ha dicho tu mamá? No, sí, yo me casé mis 15 años fue un vestido que hizo mi tía y los Claro. vestidos eran hechos por familiares que tenían habilidades, Claro. Claro. que por lo tanto Que iba más allá podrían de un solo decir dibujo ahí en un iPad. que contaban con esa habilidad de oficio. Ujú. ¿No? Sí, porque no eran alguien ama de casa, que Ujú. esa era su chamba. Pero pues también es por el costo, a final de cuentas, ¿no? Claro, O sea, pero- porque al final pero del día es la no habilidad había, adquirida. en ese momento no había quien te vendiera eso en masa, ¿no? Mandado Sí. a hacer. Y obviamente ahorita, pues de repente ya alguien manda y hace 100, aunque venda 20, ya le sale. Ahora, antes una habilidad de esas era considerada como, wow, es una habilidad tuya, ¿no? Ahora una habilidad de esas como que puedes decir, llegó, no ahorita, sino tal vez hace unos 15, 20 años, fue un poco el que tuvieras un oficio, una habilidad de oficio, no era algo de mucho, que te diera mucho orgullo, incluso hasta Mal no lo decías. ¿Por Ok. qué? Porque tu ¿Te daba pena? aspiración era ser gerente, o sea, esa historia que te meten de que tú tienes que ser el próximo presidente, todos podemos ser el próximo presidente de la República o cosas así. Entonces, como que han denigrado ciertos oficios de tal suerte que ahora considero yo que los oficios es el gran secreto del éxito y de asegurar un futuro económico. Pues que también, como decía Juan, o sea, al hacerse esta transición de que la gente empezó a irse más hacia carreras profesionistas, se fueron olvidando todo este tipo de cosas. Yo, por ejemplo, digo, no hay tanta diferencia entre mi papá y mi suegro, ¿no? Digo, que como 10, 12 años de edad, ¿no? Pero quizás las circunstancias los llevaron para otros caminos que, por ejemplo, mi papá era costurero de niños, sabe hacer cosas de madera, de electricidad, de fontanería, cosas así, ¿no? Y yo a mi suegro, luego veo que se le complica un poco más porque quizás él se enfocó más a la parte de atender su negocio, ¿no? O sea, ser profesionista. Por ejemplo, mi novia me pregunta y me dice, oye, es que tú, ¿cómo sabes hacer esto, no? Pues es que mi papá me ponía a cambiar los sockets, o me ponía a cambiar el enchufe, o me ponía a cambiar las mangueras del lavabo, ¿no? A cambiar el pinche boiler, también nos aventamos ese jale, ¿no? O sea, son cosas que yo ahora veo que sé hacer y que mucha gente, al menos de mi generación, No no tienen saben, idea. no saben ni siquiera cambiar una llanta. Exacto. Bueno, entonces, dentro de toda esta circunstancia que estamos hablando, que es multifactorial, pues obviamente lo principal, lo que ha hecho que mucha gente o que ya haya menos gente metida en esto, es que pocos veían una forma de hacer su vida, de salir económicamente a través de ese tipo de circunstancias. ¿Por qué? Porque realmente nadie lo quería hacer. Que para muchos casos, por ejemplo, lo que pasaba con la gente que se iba a vivir a Estados Unidos, era justo a llenar ese tipo de trabajos, pues es que era oye, precisamente los oficios, ¿no? están muy Los que bien nadie parados quería hacer. allá, porque Claro. justamente nadie lo quiere hacer. Pero justo es como el punto, pero y aparte de todo, dentro de todo este punto, vuelvo a lo mismo, creo que
muchas de las razones por las cuales estos oficios han desaparecido no son, sobre todo están en contra de todo este tema ahora que se habla de cuidar el ambiente y hacer un montón de cosas, porque justo va en ese sentido. O sea, es decir, antes había gente, los electricistas o los eléctricos, ¿no? Y les llevabas, se te descomponía la licuadora y la llevabas a componer y la limpiaban, le hacían su mantenimiento, le hacían un Cuando montón todavía de existían cosas. esos centros de reparación de Hoy no hay. electrodomésticos, O sea, Sí, y claro, llevabas la aspiradora, acuerdo. la licuadora, Y es muy sencillo, o sea, tú ve dónde hay esos tipos de negocios. Cuando llegas a ver uno de esos, es porque la zona es una zona que requiere reparación de cosas. O sea, esos tipos de electrodomésticos no los vas a encontrar en colonias premium, no los vas a encontrar en pero centros fíjate comerciales premium. fíjate que ya ni siquiera es que sea en ese sentido, porque el problema es que se han vuelto tan baratos los aparatos, pero también obviamente de tan mala calidad, que el problema es, cuando antes se dañaban, conseguías las piezas. Y había 3 modelos, o sea, Sí. había piezas, había el botón, había la Sí. bobina, había las cosas. Hoy en día no te sale porque las piezas no las sacan para que las puedas hacer y la mayoría de las cosas si las desarmas se rompen. No Sí. están hechas para desarmarse Sí, no, yo lo veo. Y con las- armarse. y que se vuelvan a Yo lo armar. veo con la licuadora de mi abuelita y en el rancho, ¿no? Esa licuadora Oster lleva, seguramente tiene más años que yo jalando Sí. y está inmóvil, ¿no? Y Esa licuadora yo creo que le puedes poner ahorita un motor de Tesla y funciona. sin problema. Con una pila de esas cuadradas también jala. ¿No? Y yo la que compré hace poco, o sea, Ya se descompuso. no, y son de esas de precio bajo, como dice Juan, obviamente una calidad. Que entraríamos baja. un poco a ese tema de la obsolescencia programada, Sí, etcétera, ¿no? Que todo ya se eso, conjuga, ¿no? todo parte, y lo que, como dijo Juan, todo parte de la revolución industrial Claro. y de asumir que los recursos son infinitos, ¿eh? Yo creo que hemos empezado a darnos cuenta que los recursos son finitos. Y la cantidad de basura que se ha generado, antes pues no te estorbaba, ahora ya estorba la basura, ¿no? Entonces, sí, por aquí viene un tema delicado. Pero, fíjate, y ahorita de las cosas que están diciendo también sería el otro punto, porque el tema es, los oficios se aprenden porque van pasando de generación en generación. Y Que porque es sigue en base a habiendo- experiencia. sigue habiendo una necesidad de cubrirlos, ¿no? Entonces el problema es que justo como cuando se empieza a bajar la demanda, el problema es que también cada vez hay menos gente que hace eso porque muchos dejaron de estar pasando la estafeta. Se perdió en el Y camino. entonces, obviamente, lo que empiezas a tener es un hueco en circunstancias en donde no hay gente que te pueda hacer ese tipo de trabajos. Y ahí es donde viene precisamente esto de lo que hablamos en cuestión de cuál es la oportunidad que se está abriendo en términos de oficio. Y hablaremos ahorita también un poco contra lo que está pasando en las carreras, porque obviamente antes era mucho el tema de decir, es que yo estudio una carrera y yo voy a ganar X o Y, pero ahorita vamos a ver cómo eso está cambiando por muchas otras situaciones que tienen que ver incluso con lo que antes fue esta parte de la revolución industrial para los obreros, como a lo mejor el tema de la inteligencia artificial hoy sería lo mismo para la gente en términos de las carreras universitarias, ¿no? Sí. Fíjate, según un informe de Manpower en 2023, 75% de los empleadores en países como Estados Unidos y México reportaron dificultad para cubrir roles especializados, incluyendo oficios técnicos. De hecho, es una de las partes en donde más sufren, ¿no? O sea, de repente consíguete Claro. un electricista para un hotel. No hay. Y con Exacto. experiencia y que pueda hacer esto, no lo encuentran. Un carpintero, ya tenés bien difícil encontrar un... Ebanistas. Sí, sí, sí. Los oficios que alguna vez se consideraron alternativas inferiores a las carreras universitarias hoy están ganando prestigio debido a los altos ingresos Claro. que están teniendo, porque si hay pocas personas que lo hacen, le vas a pagar bien para que se quede contigo. Y esto incluye precisamente estos oficios técnicos, ¿no? Que es lo que se puede hacer. Y esto a las personas les permite tener mejores ingresos y más estabilidad laboral, cosas que a lo mejor antes era más complicado, pues porque pareciera como que era más fácil de llenar. Había más competencia, ¿no? De llenar. Exactamente, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, los plomeros con experiencia pueden estar ganando entre $50,000 y $80,000 anuales, ¿no? ¿Contra qué? Y sobre todo esto es lo que de repente llama la atención, con costos de educación significativamente menores a los de una licenciatura. ¿Cuánto puede estar pagando Más una allá. persona para hacer una carrera? Para tratar de aspirar a esto, ¿no? Claro.
No, pues o sea, gracias a la inercia esta de que hubo, de que todos queríamos ser profesionistas, sin darse cuenta, y la proyección que todos teníamos de que pues ya cada vez iban a ser menos requeridos los oficios, pues resultó que no llegó a donde se pensaba y se abrió una gran oportunidad para los oficios. O sea, los oficios garantizan tener trabajo, primero, que el tipo de trabajo que tengas dependa o sea, que la cantidad de trabajo que tengas dependa de tu capacidad de organización. Porque yo me imagino ahorita un buen plomero, o sea, una persona que conozca el oficio de plomero, puede tener la agenda llena y él va a tener la decisión de decir, bueno, yo trabajo de 8 de la mañana hasta las 10 de la noche o hasta las 6 de la tarde. Tienes más independencia, ¿no? Lo que hablábamos, o sea, en el... Traen un negocio propio donde controlan, digamos que si han leído el libro de los 4 cuadrantes de Timoshenko, del padre rico, padre pobre. Sí. El primer cuadrante refiere a aquellos que les pagan por hora, estar sentados 8 horas al día. Ese es el primer cuadrante. El segundo cuadrante es el que se encarga de su propio trabajo, su propio patrón. De él depende si trabaja 10 horas, 8 horas, gana más, gana menos, dependiendo de él directamente. El tercer cuadrante es el que lidera para que otras personas logren hacer ese trabajo. Y el cuarto cuadrante es cuando tienes inversiones y ni siquiera tienes que liderar, solo tienes que ver crecer tu dinero, ¿no? Pero entonces, si viéramos que la evolución, que debería ser del 1, 2, 3 y 4 cuadrante, pues los primeros no están en el primer cuadrante, están en el segundo cuadrante. Claro. Y si se ven un poquito más organizados y contratan gente y le van enseñando el oficio, sin darse cuenta se van al tercer cuadrante. Y una persona que trabaja recién egresada de una carrera y se mete a una empresa, nunca sale del primer cuadrante. Claro. Entonces, si hablamos y lo en la complicado evolución, que lo hacen, ¿no? O sea, realmente salir de ese punto y porque además ahora el problema es, hay un montón, o sea, porque antes era como, el que hacía la carrera, el que era licenciado. Ahora todo el mundo es licenciado. Exactamente. El taxista que te atiende es un licenciado, el que vende los tamales es licenciado. Y mejor se fueron por las profesiones, por los oficios, porque casos, las profesiones no estaban... Los que descubren se dan cuenta que la preparación, yo creo, de profesional o licenciatura, nunca te va a estorbar, siempre te va a dar más herramientas. Claro. Pero cuando tú unes los dos mundos y traes la preparación de una licenciatura y te metes ahorita, en estos tiempos, a un servicio de ¿cómo se llama? De oficio. Conjuntas dos mundos y ahí tienes la gran ventaja. Te das cuenta que estás en el segundo cuadrante. Claro, mira, aquí por ejemplo, carpintería personalizada en México. Carpinteros en áreas urbanas, como la Ciudad de México en este caso, están reportando ingresos entre 25,000 y 40,000 mensuales al trabajar en proyectos de alta gama. Claro. ¿No? No se me hace descabellado. Digo, eso lo tendríamos que checar precisamente contra lo que sería el tema de cuánto está ganando en promedio alguien que hace una licenciatura, ¿no? Como para podernos dar una idea. Ahorita les doy el dato, pero el año pasado... Promediándolo... No, el año pasado yo recuerdo, había visto, por ejemplo, el tema de mercadotecnia y el promedio en México de ingresos eran como 9,000 pesos. Sí, apenas arriba del mínimo. Yo siento que el promedio va a estar como unos de 12 a 15,000 pesos. Y siento que me estoy yendo... Pues mira, alto. Yo tengo un ejemplo muy claro. Yo me dedico a la construcción. Sí. Y tengo gente que trabaja, el maestro de obras, ¿no? Tengo un maestro de obras que llevo 14 años con él trabajando. Toda su familia trabaja con él, sus hijos, sus sobrinos, sus hermanos, sus cuñados, ¿no? Y él tiene a sus hijos y traía a su sobrino trabajando con él. Y de repente uno de sus sobrinos le dijo, ¿sabes qué, tío? Yo me voy a ir a trabajar al mercado de abastos. Porque ahí por semana me pagan más, me pagan como si fuera un maestro en obra. La diferencia entre un maestro y un peón, estamos hablando que el maestro te gana 2,500 y el peón 1,800 a la semana. Entonces él dijo, no, yo me voy allá a cargar costales, subir los costales, bajar los camiones de costales de verdura, de fruta, etcétera, y me van a pagar 2,500 pesos a la semana. Entonces yo dije, pues la verdad es que entonces pensé yo, se va a acabar esto de la construcción. Pero fíjate cómo la gente es inteligente a pesar de no haber tenido una licenciatura. La gente inteligente nace en donde
nace, ¿no? Ahora sí, como dicen por ahí, los mexicanos nacemos donde queremos, ¿no? Así lo dijo esta Chabela Vargas, que no era mexicana, pero ella dijo, no, los mexicanos Sentía nacemos. nacional, claro. Entonces, la gente inteligente nace y se desarrolla y se da cuenta de muchas cosas. Y hay gente que tal vez no es tan inteligente de nacimiento, pero está en el ambiente correcto para irse preparando. Pero la gente inteligente se da cuenta, ¿no? Inteligente. En este caso, él dijo, pues sí, nomás que él se fue a cargar costales. Cargar costales no es un oficio. ¿Por qué? Porque no requieres experiencia. Lo que requieres es un lomo fuerte y fuerza, ¿no? Uh-huh. Tal vez desarrollas algo de habilidad en saber cómo cargar un costal para no lastimarte, ¿no? Pero no es una habilidad de tanta experiencia, de volumen ¿no? más fácil que alguien que tenga alguna preparación. Pero no lo consideraría una habilidad, no lo consideraría un oficio, consideraría un trabajo físico. Un trabajo físico. ¿no? Porque no hay tanta experiencia. Y él me dijo, pues sí. Y le dije, oye, ¿por qué no dejaste a tu hijo? Y dice, no, porque yo quiero que mi hijo aprenda el oficio. Y dije, ¿por qué? Dice, sí, es que cuando él tenga el oficio, él se va a permitir controlar qué quiere, hasta dónde quiere llegar. Es decir, qué chambas agarrar, qué chambas no agarrar, qué tanto necesita de agarrar para lograr sus proyectos, o a veces decir, ¿sabes qué? No quiero agarrar porque pues, ahorita estoy descansando. Entonces, él se preocupaba porque su hijo desarrollara la habilidad y el oficio de ser maestro de obras. Porque le dijo, si yo le dejo un oficio, él para futuro tengo la certeza de que puede lograr lo que quiere. Entonces, imagínate, ya ahorita un oficio, por cómo está la situación, es mayor garantía de éxito que una licenciatura. De éxito y de libertad financiera a futuro. Tal vez no de millonarios, no de, ¿cómo se llama? No de una vida cosmopolitan o algo así. Sí, sino no de sueños guajiros de tiktokers, ¿no? Un nivel... Pero sí un nivel aceptable y digno, bien. Sobre todo, ¿no? Sí, claro. Como para tener una vivienda, como para tener familia, como para poder aspirar a vacaciones. Sí. Cosas así, ¿no? Cosas que entonces, quizás con una profesión es más complicado. O es más prolongado. Ahora, imagínate si tú, como papá, dejas un oficio a un niño. Antes pensábamos que dejarle una licenciatura era como la calidad de un oficio. Pero actualmente en este mundo, pues lo que decías, Juan, hay gente que tiene licenciatura y está de chofer. Claro. Lo que pasa es que obviamente pues también, y esa es la parte que de repente no, a lo mejor estamos dejando de ver. Cuando se da esto y en principio empiezan a darse, pues obviamente era la gente que tenía una carrera, era la menos. Empiezan a crecer esas circunstancias. En principio eran más los hombres los que hacían carreras universitarias. Hoy en día ya están hombres y mujeres. Y empiezas a tener que, pues gran parte, ahora, a diferencia de antes en que eran raras las personas que tuvieran una licenciatura o una ingeniería, ahora ya hay muchas personas que tienen licenciaturas en ingenierías. Y aparte de todo, hay muchos que tienen licenciaturas en cosas que hay 800 millones de personas con la misma licenciatura que a lo mejor ya ni siquiera necesitas, porque era lo que pasaba de repente. Empezaba una carrera, se ponía de moda, todo el mundo estudiaba eso, y al final tenías un montón de gente de oferta en una carrera que realmente ya no requerías más gente, ¿no? Claro. Y hay otras que de repente, pero es curioso porque hay otras que medio se han perdido. Aquí el señor, por ejemplo, que es contador, de repente también empezó a pasar, fíjate, la gente toda se quería meter y creo que es un poco como el tema justo de esto que estamos hablando ahorita. Todo el mundo, comercio internacional, mercadotecnia, no sé qué, de negocios tecnológicos y lo que sea. Y de repente ahorita, por ejemplo, en el mercado, los contadores están súper valorados y cotizados porque hay bien poquitos. Sí, claro. Porque poca gente se quiso meter a esa carrera y precisamente dejaron el hueco y un hueco en donde dicen, oye, es que yo lo necesito. ¿Por qué? Pues porque más que muchas cosas cambien, eso lo siguió porque requiriendo. Se pensaba que iba a desaparecer incluso la carrera, ¿no? Y siento que lo vieron más como ustedes se acordarán en aquel entonces, ¿no? Que se estudiaba el secretariado, que se estudiaba mecanografía. ¿Qué otra vez? Bueno, se veía como, no sé si a nivel licenciatura. Fer todavía le gusta estudiar el secretariado. Los martes en el Freedom. No, y que a fin de cuentas son cosas que ya dejaron de existir, ¿no? Aquel que se especializó en reparar máquinas de escribir.
Sí, No, sí. se fue. Sí hay oficios que han desaparecido. Sí, hay claro. oficios. Sí es hay que que es parte de entenderlo. la transición. Pero aquellos que no han desaparecido, se quedaron. Por ejemplo, la reparación de computadoras, siguiendo esta línea de evolución de la máquina de escribir, ¿no? Ujú. Hace años yo me acuerdo que había muchos lugares y era caro, ¿no? Reparación de computadoras. Cualquier equipamiento para tu computadora era caro, ¿no? Una USB, ¿cuánto costaba en aquel entonces, no? Era muy caro. Quien lo supiera hacer, cobraba bien, porque justamente se empezó a meter en algo que fue llegando. Pero ahorita, yo creo que desde que soy niño no he necesitado que alguien le meta mano a mi computadora. Generalmente yo soy el que le... Y si le hace se te todo descompone, eso. lo más probable es que la cambies. No, es que no me rindo, soy bien aferrado. Bueno, pero igual y... En el momento Igual en el que se y pruebe- si no lo logras a la Sigue primera teniendo porque no Windows tienes... 3.1. No tienes esa, ¿cómo se llama? Ese oficio. Sí, Es que pero luego, un sí. oficio o sea, un oficio no es un talachero. No hay que, hay que Es tener que cuidado de más no bien, confundirlo. ese es el problema, porque de repente cuando lo estamos viendo ahí, siento que hay como un poco el desprecio hacia este tipo de trabajos, o sea, el sentido, que de hecho es hasta como la anécdota esta típica que te dicen del plomero, ¿no? Que tienes un problema en tu casa, está tapado tu excusado y no lo puedes reparar, ya intentaste con la bomba, ya intentaste ponerle líquidos, ya intentaste lo que sea. Le hablas al plomero, llega el plomero, Aprieta le una dice, tuerca. oye, quiero hacer esto, agarra así, lo ve, ok, entonces ¿quieres que te destape este? Sí, va. ¿Cuánto me cobras? Tanto, no, pues, $30, ¿no? Ujú. Te Va, cobran por lo ¿por que qué? saben, Porque aparte ¿no? la otra persona ya estuvo viendo, no pudo, y llega, ok, son $30, va. Sí, repáramelo, por favor. Lo ve, se pone de un lado, le da un patín Y empieza a y funcionar. se libera Oye, el ¿por qué te voy a excusado, pagar? ¿no? Y entonces la otra persona le dice, no, oye, pero ¿por qué te Pero va a no, pagar ¿cómo? 30 si nada más le diste un golpe? Yo hubiera podido hacer eso. Y le dice, pues no es el hecho de darle el golpe, saber dónde darle el golpe. Sí, igual que la mecánica, ¿no? O sea, y ahí es exactamente ahí lo que estamos. Hay que diferenciar el oficio de la talachería. El ejemplo muy claro es este que te comenté. Cargar costales Claro. es talachero, es chamba. Y no ¿sí? necesitas Pero realmente no es conocimiento. oficio, Cualquier no es persona puede llegar al experiencia. otro día y lo puede hacer. Exacto. Ser un albañil te implica calcular niveles, saber tipos de mezclas de acuerdo para lo que vas a Saber usar. del clima, el suelo, o sea... Calcular soportes. estructuras de si aguantan o no Lo aguantan en mismo que el base a la electricista, experiencia. el plomero, el mecánico. Exacto. Los mecánicos, exactamente lo mismo, los plomeros también. Los Yo también- vulcanizadores son Va a decir que es talacheros. talache. Y exacto, los vulcanizadores son talacheros. Los o sea, taxistas los meterías en entre oficio. más nivel de experiencia, yo no consideraría al taxista como un oficio, o al menos... En la época hace 20 años que no había Google Maps ni nada de eso, que tenían que saberse los Tal rumbos. vez sí, Bueno, ahorita está ya el no. caso, no sé, el caso, por ejemplo, de los taxistas en Londres. ¿Sí sabes que tienen que pasar 4 años aprendiéndose todas las calles? vialidades? Ajá. No sabía. Sí. Bueno, No, pues allá lo mantuvieron a nivel de oficio. Tal vez aquí de hecho, lo prostituimos tanto que si no tienes nada que hacer, bueno, hazte Uber. no, más bien lo que pasa es que ellos Ya sentí la mantuvieron, pedrada de hace o sea, 3 de hecho, años. de hecho hicieron estudios. Yo hubo un tiempo que estuve ¿De de chofer. Uber? ¿Tú te acuerdas? Ah, Sí, claro. justo. Pero ahí te va. De hecho hicieron un estudio a la gente que son taxistas en Londres y hay una parte del cerebro que tiene desarrollada que el resto de la gente no, porque les hacen aprenderse las calles de memoria. Y creo que pasan un año completo en donde no tienen taxi y los mandan a diferentes lugares y tienen que hacer las rutas antes de poder tener su taxi. O sea, es una cuestión en donde lo llevan a otro punto. ¿Cuál es la diferencia? Que cierras a que no cualquiera va a poder ser taxista. Si tú lo dejas y lo abres a que cualquiera lo pueda hacer, como aquí pasa que de repente el tema es que se supone que había un X número de taxistas que pueden ser, pero ya sabes, aquí todo el tema político, entonces de repente hay grupos y están los piratas y luego los piratas los hacen, entonces pierdes el control. Una Entonces, por eso terminas por ser algo que podía estar bien hecho, de ser gente que tenga que preocuparse por dar bien su servicio cuando hay una sobreoferta, pero de poca calidad, pues rompes con eso, ¿no? Esa sobreoferta de poca calidad que sucede no solo en los taxistas, sino en todos los demás oficios, es resultado precisamente de menospreciar el oficio. Claro, que también pasa, por ejemplo, con alguna vez que estaba haciendo una investigación también en el tema de camiones, tractocamiones, igual te dicen los conductores.
pues es que hay mucho conductor, no operador. O sea, Sí. conducirlo, de repente cualquiera cree que se sube y le da la vuelta y le acelera y le frena. Pero no es lo mismo ser un operador que sabe qué es lo que tiene que hacer, sabe lo que trae cargando, sabe calcular con el peso, que es precisamente lo que estás diciendo, ¿no? Exacto, Simplemente exacto. mecánica, tiene que saber Y es que el mecánica. oficio va acompañado de la experiencia. O sea, cuando tú un oficio lo quieres minimizar, quítale la experiencia. Oye, hazlo taxi, sí, pues ponle un mapa digital. Claro. Con una ubicación GPS que Antes el era- sistema le calcule cómo llegar con la mejor ruta Antes a la era calle el- que ni siquiera conoce. Claro. Antes era Entonces, a memoria, a ¿no? memoria o con la guía Rocky, Y sí, ¿no? la Sí tecnología se empezó, como dices tú, Juan, la tecnología empezó a ayudar a que los oficios fueran de menor experiencia, ¿no? Es más, acabó con la artesanal, ¿no? Claro. Cuando antes lo artesanal era único y de buena calidad, porque ellos se aseguraban de que funcionara, porque si se le invierte tanto tiempo a algo, es para que funcione y dure, no es para que lo desechen. Claro. Ahora con la industrial, pues ya, empezamos en esa etapa. Y ahora viene un tema, o sea, la tecnología se enfocó a desarrollar, a minimizar a veces algunos oficios, ¿no? Lo cual creo que fue bueno en su momento, ¿no? Y ahora, como dice Juan, pues la inteligencia artificial viene a minimizar ahora las profesiones. Claro. Hay que tener cuidado. Tal vez en un momento, en un futuro, ya los oficios... No, hoy. 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 O sea, es que es Sí, una ya. cuestión de hoy. O sea, ese es el tema, ¿no? Fíjate, por ejemplo, nada más así como pensando, ¿no? En Estados Unidos el costo promedio anual de una licenciatura está alrededor de los $160,000 Sí. aproximadamente, Sí, ¿no? 160, sí. El costo promedio de un programa técnico en oficios, $7,500. ¿Sí? Los ingresos anuales promedio que tiene alguien con licenciatura, $42,000 anuales. Y Oficios. el oficio, $60,000 anuales. Hoy en día. ¿Sí? Entonces es ahí precisamente lo que estamos tratando de ver, ¿no? O sea, que hay oportunidades en donde justo es como, el tema es, hay que darse cuenta también hacia dónde van las tendencias y qué es lo que puede estar pasando en un momento dado, como para ver cómo tú puedes también ver este tipo de oportunidades, ¿no? De precisamente qué es lo que va a poder estar faltando en ciertas situaciones en el campo laboral y en general en lo que está buscando la gente, porque sí, o sea, al final del día, de repente sí lo hacías menos, pero date cuenta que es muy difícil de que tú puedas tener a gente que ocupe esos puestos de trabajo, sobre todo porque se ha perdido esta parte de la tradición. Claro. ¿Sabes también dónde alguna vez me salió? ¿Qué es la experiencia, no? Ajá, lo de la parte de la experiencia. Luego me salen en TikTok o en Instagram, alguna de esas dos, de un cerrajero en Estados Unidos, ¿no? Que, pues sí, va a lugares de lo más fresa, de lo más mamón, a abrir coches carísimos. ¿Todo por qué? Porque alguien dejó la llave adentro, ¿no? Y me acuerdo que en alguno de los videos que vi de los primeros, ya saca el duplicado de la llave, les cobra como $300 y dice, oye, pero ¿por qué me vas a cobrar $300? Si llegaste hace 10 minutos, 15 minutos. Sí, lo abrió, lo. Ah, sí, sí, lo hice. Y es como de, pues es que es lo que cobro por lo que sé hacer. Dice, si no te parece... Y por ir al lugar y todo, si no te parece, pues te lo vuelvo a cerrar con la llave adentro y solucionalo como veas. Entonces, es parte de cubrir necesidad teniendo en cuenta una habilidad que has desarrollado o que te has empapado durante varios tiempos. Sí, para poderlo abrir en tantos minutos requirió una experiencia considerable, ¿no? Claro. O sea, sí, Pero consideraría. de hecho, no sé si es ese video, bueno, pero yo he visto un video en que le estaba diciendo que le quiere pagar menos después de que ya habían quedado. Ay, que se lo y que cierra ya otra vez. entonces le avientan las llaves adentro y le vuelve a cerrar el coche. Sí, Bye. No, ya no te lo vas a sacar y se va. sí. Sí. ¿No? Porque Es obviamente. que volvemos pues, al punto de estar demeritando tanto este tipo de actividades. Y por ejemplo, mucho se hace broma allá en Estados Unidos y ahora que fui... Pues aquí en México, ¿no? No, Yo y creo que aquí- toda esta aquí cultura y allá. white chican que habla de no, pues bueno, que hasta los profesores los hemos ahí te va denigrado ahí te va mucho. la comparativa a lo que quería hacer. No sé, tengo un amigo que tiene
su buena camioneta recién compradita, nuevecita, ya que se dedica a la jardinería, ¿no? Allá, ¿no? Bien pagado, no lo hacen los Su los hija se llama ciudadanos. Flora, su mamá Margarita, ¿no? Algo así. No tiene que... Y ves al ciudadano promedio con... Puede que ni siquiera haya llegado a un estudio universitario, pero tiene su trabajo, pues... De oficina. Godincito, ajá, de oficina. Y lo ves en un Corolla 98, ¿no? Y dice, pues es que este güey... Ahora. A ver, sé más claro, Ya güey. me empezaron a boletinar. Entonces, tienes a alguien que sabe hacer un oficio que te puede estar ganando el doble o el triple porque tienes habilidad. Sí. Ahora, que fíjate, ahorita que estabas diciendo ahorita y precisamente decías de México, bueno, la realidad es que también, que lo querramos o no ver, en Estados Unidos los oficios han sido mejor pagados desde hace tiempo. Sí, ellos entraron en esta etapa de haber sido primero todos ingenieros, todos licenciados, todos mercadólogos, etcétera. Digamos, yo pensaría que están ellos como unos 15 años más adelante, ¿no? O tal vez hasta ve más, un poquito más, ¿no? Por eso fue la gran fuga de gente a trabajar, a hacer los oficios allá, ¿no? Y sigue. Y fíjate, y justo es, yo creo que en la historia de la humanidad nunca había habido tanta gente que llegara y pasara por todo el sistema educativo hasta universidad, ¿no? O sea, que obviamente está, pero claro. Tiene que ver también, ¿te acuerdas que una vez platicamos en algún episodio que decíamos de esta cuestión que decían, ¿no? Que los millennials, la generación más preparada, pero era justo también lo que hablábamos. ¿Para qué? El tema es al final eso, o sea, más preparada, ¿por qué? Pues porque tienen más... tienen accesibilidad a poder... maestrías y doctorados o más acceso a información, pero al final es, ¿de qué te sirve eso? ¿No? Entonces, es de repente... ¿Cuál es la calidad de las cosas que estás teniendo? Y al final también es, si tantos lo tienen, lo que tú puedas tener como ventaja ya no lo es. Exactamente. Exacto. No, o es como a la pandemia. ¿Cuánta gente en ese entonces no se puso a querérsela dar de electricista, de constructor, de plomero? Digo, y no lograban, ¿eh? Y el aburrimiento estuvo sabroso. Es más, aumentó mucho las chambas de esas, porque todo el mundo empezó a darse cuenta y empezó a querer hacerle madre a su casa y todo. Y terminaron empezando a hablar todo el mundo empezó a hablarle a herreros, a ¿cómo se llama? Carpinteros, plomeros, etcétera. Les fue bien durante esa época. Levantaron. Sí, les fue bien porque la gente creyó que era algo sencillo, que viendo un video en YouTube de cómo hacer tal cosa no era tan sencillo. Volvemos a la parte de que tienes que tener una experiencia y un conocimiento de cómo hacer. No es hacer aquí viene un tema, un punto. Por ejemplo, si habláramos que una casa, el proceso de una casa es como, la gente es como una pirámide, ¿no? Peones, pon tú que haya 8. Peones, haya 4 peones, ¿no? Tal vez haya maestros, 1 o 2, y tal vez un líder de maestros y después un arquitecto y luego un dueño, ¿no? Pero ahora ya no es piramidal, cabrón. Ahora hay 3 arquitectos y tienes un maestro y 2 peones, ¿no? Y entonces dices, o sea, como que la pirámide esta organizacional se ha, queriéndolo hacer más horizontal, en lugar de hacerlo horizontal, la hemos hecho rectangular, ¿no? No pensaría que hasta lo invirtiéramos en algunos casos. Con el tema de la pirámide poblacional, porque a final de cuentas, en muchos casos, la población se está disminuyendo cuando tendría que ser mucho más grande en la base, y entonces eso implica también que llegues a esos puntos, porque ¿quién te va a requerir tus servicios? Sí, de hecho, cuando un oficio llega a tener mayores ingresos que un profesional, es porque ya se invirtió, ¿no? Claro. En automático ya está invertido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene mayores ingresos. Claro. Es más escasa ese tipo de habilidad que la otra. Y por ende, al ser más escasa, tiende a ser más importante. Claro, y además, siendo obviamente dentro de esa situación, pues lo malo es que de repente le dábamos tanta importancia a la universidad, que sí la tiene, pero al final de cuentas como que también por otro lado se ha vuelto y se ha volcado tanto hacia la parte teórica y de alguna manera se ha perdido precisamente el entender de qué se trata, ¿no? Que de hecho no sé si hay una serie, creo que se llama Tulsa,
con este, He escuchado. con Sylvester Con Stallone. Sylvester Stallone, sí. Que justo por ahí hay en TikTok un corte que hacen de una parte en donde, y creo que ya también lo platicamos alguna vez, en donde dice, a ver, es que no estás entendiendo. La universidad no es el que te enseñe lo que fuiste a estudiar, no es tu licenciatura, no. Dice, casi que lo que te están haciendo es preparándote para que tú cuando salgas puedas estar en un lugar durante 8 horas, haciendo una labor y mantenerte más o menos teniendo la capacidad de poderlo hacer de forma, pues lo más, digamos, óptima posible. No que realmente sean como que te van a preparar en cosas en específico. El problema es que eso ya no está funcionando. Pues lo dijo Warren Buffett, creo que tiene una frase, dice, ¿quieres hacerte millonario? ¿Cómo lo vas a hacer si trabajas 8 horas al día? O sea, ¿sí me explico? Claro. Te la pasas 8 horas del día trabajando, ¿en qué momento vas a empezar a pensar cómo hacer dinero? O sea, negocios, etcétera. Bueno, es que no es para todos. Pero fíjate, no es para todos. Ahí ya no Como sé en si de todo. repente nos vayamos a ir hacia un lado o el otro, porque es justo como siento que es ahí donde también se está perdiendo. Y creo que también ahí es donde de repente siento que la gente está perdida. Porque es el hecho de decir, no, pues es que yo merezco estar en un lugar en donde yo trabaje las horas que sean necesarias y el resto del tiempo yo goce. O sea, y yo tenga tiempo para mí. O sea, y el problema es que mucha gente siente que se lo merece. Sí, pero además ya aceptaron el hecho de trabajar de lunes a viernes y vivir sábados y domingos. O sea, porque tú ve a los godines de alto desempeño. Bueno, yo viví mucho tiempo. Me considero un godín, que fue un godín en su momento de alto desempeño porque no trabajaba 8 o 9 Pero horas al día. que, llegué a trabajar 12 horas pero al día fíjate porque que estaba comprometido con ahora la me voy a empresa. poner del lado del godín. El godín es al que deberíamos de defender. Ah, sí, a ver. ¿No? Puede ser. O sea, el godín, yo creo que ahora es esa persona godín que está dispuesta a estar X horas en la empresa y tratar de hacer parte de la empresa hasta su vida. O sea, fíjate, siento que hasta el hecho de esa parte del godín, de hasta verlo de esa situación en donde goza el estar entre godines y estar en su empresa Claro, y su es como cultura ponerse la empresarial. camiseta. Suena como grupo sectario, ¿no? Pues, como Pues tiene un nivel de cultura, porque le llaman claro. cultura empresarial. Y ¿no? a final de cuentas es eso. Es que, mira, yo creo que lo perdemos es en donde dices, es que quiero mi trabajo ideal. Primera, ¿por qué crees que te vas a encontrar el trabajo ideal si los trabajos que hay son los trabajos que se necesitan? ¿No? Sí. Entonces el godín entiende que vaya a hacer una labor dentro de un grupo de personas y ahí le va a tocar Su rol, ¿no? su rol. Ujú. A ver qué rol le Sí. toca. Pero vaya a hacer el rol porque es lo que tiene que hacer y va a tratarlo de hacer lo mejor posible. A diferencia de lo que parto a precisamente estas personas que creen que necesitan tener lo que ellos quieren hacer, en el tiempo que ellos quieren hacer, en las horas que quieren hacer, sin estresarse, etcétera, etcétera, y no les importa nada más. Por Claro. lo menos el godín dice, bueno, ya estoy aquí. ¿Estás hablando de alguna generación en particular o...? De repente ya no sé si son tantas las generaciones o porque ya hasta todo se está contagiando, ¿eh? O sea, ya no es nada más de una, ya es de todos que lo ven y lo ven como, obviamente los más jóvenes lo están viendo más así, pero de repente todo mundo se contagia. Sí. Ya no lo quiero ver tanto en una sola. Sí. Pero es como el godín todavía decía, bueno, pues si ya me toca hacer esto, mínimo me la paso bien. Sí, Y tengo mi cultura godín y me Sí. la paso bien con mis compañeros. me tomo un café Y en nos 45 salimos minutos. nos salimos los jueves aquí o acá. Sí. La Y taurina. trato de hacer mi vida dentro de mi trabajo lo más placentera Más posible amena. o lo más amena posible, aunque tenga que hacer lo que me ponen a hacer y no sea lo que me encante. Sí, ya entiendo Como por que dónde pasa a lo segundo rescatas. término Sí. la actividad principal y tomas como prioridad la vida que te está permitiendo Exacto. realizar O dentro de la actividad. tratas de, dentro de tu entorno, pasártela bien. Que eso, fíjate, no lo había pensado así, pero ahora ya debíamos estar a favor del godinato. Bueno, pero es como, Pues arriba a ver, los toppers. el Godín es el sistema ideal por excelencia, ¿no? ¿Cuál es el sistema del Godín? Empieza a trabajar, empieza a desarrollar, todavía no tiene habilidades ni Las empieza a experiencia, desarrollar. las empieza a desarrollar, sale preparado de la universidad, pero no tiene habilidades en base a experiencia, solamente Teórico. en base teórico. ¿Ok? Empieza a Que eso es desarrollar. lo normal como está el proceso precisamente ahorita en ese Es el sentido. sistema instaurado. ¿Cuánto consideras que un Godín pudiera desarrollar ya una experiencia en su labor? ¿3, 4 Ahora, años? Pero aparte que... Pues a los 2 años ya puede comprar una casa de Infonavit y comprometerse a 20 años.
Bueno, ¡Pum! claro, Entonces, que además, pero Si aparte, eres Godín y eres felizmente Godín, a toda madre. De esos 20 Pero años para si pagar tu eres casa, los vas a Godín disfrutar. y no eres felizmente Godín, cuidado, porque salir de esa dinámica. pero es que a lo que voy es, fíjate, y lo hemos platicado en otro sentido, pero ahorita le empiezo a ver precisamente sentido más positivo. sentido, sí, porque a lo que voy es, o sea, vuelvo a lo mismo, o sea, y lo ves a nivel de otros animales en el reino animal, ¿no? Las hormigas, pues le toca lo que le toca y cada una le toca esas y son no bien es como que, yo no voy a chambear porque no me gustó a mí las andar empujan. trayendo, o sea, Su vida Godín es bien cada estricta. una entiende la necesidad que Su tiene y su rol y lo cumple. El que se queda fuera de eso se queda fuera de entorno y se muere solito, ¿no? Igual las Ujú. abejas. Entonces, a final de cuentas, creo que de repente nos hemos engañado en el sentido de decir, a ver, es que yo quiero tener la vida que yo quiero y el trabajo que quiero. No, son O que dos me trabajos merezco. y las cosas que se requieren, Ujú. ¿no? Entonces, si entras dentro de esa circunstancia, te das cuenta precisamente que es donde puedes encontrar situaciones en que te pueda ir bien. Entonces, por ejemplo, de repente puede haber gente ahorita que ya hizo la carrera y si encuentra en uno de estos oficios alguien que hizo mercadotecnia y encuentra de repente un oficio y dice, mira, en el lugar donde yo estoy, un día me di cuenta que no pude encontrar un plomero. Me medio metí, le empecé a aprender y me di el interés de empezarle a aprender y hacerlo y todo y lo voy a ir desarrollando y mi carrera me permite entonces desarrollar un oficio y comercializarlo. Sí, llevarlo a otro nivel, ¿no? Claro. Que Claro. ya no soy mercadólogo, pues si eres plomero pero ganas el triple que un mercadólogo, Mm. no te vas a preguntar. ¿Y la carrera te sirvió? Sí. Es formación y son otras cosas. Si lo entiendes también como una cuestión de que al final del día tienes y sigues teniendo la posibilidad de seguir evolucionando, te va a funcionar. Ahora, Incorporas todo el conocimiento. Yo adquirido. creo que es el paso natural que mucha gente, porque ve la pirámide del Godín en una empresa, ve la cantidad de jóvenes que entran de Godines recién egresados y ve en la misma empresa la cantidad de gente de más de 40 años que están ahí. pero ese era, por ejemplo, que Todos eso, van saliéndose. que eso era también Híjole. eso era el problema para muchas generaciones. Y yo no quiero ser igual que mi papá que estuvo 40 años en una empresa. Esos son los reyes del godinato. Pero es que es la forma. También no todo mundo puede ser jefe, no todo mundo puede salir de eso. Estás limitado. Y dentro de esa situación, pues el mundo Godín te permitía seguir siendo activo Y no estás generar. limitado por una mafia conspiracionista, sino estás limitado porque los puestos o roles están limitados. O sea, a Claro. ver, espérenme, ¿cuántos delanteros puede haber en un equipo de fútbol? No pueden ser todos delanteros. Y lo que sí pasaba antes era que el Godín, que veía a largo plazo su carrera Godín, por lo menos sabía la empresa que se iba a querer quedar. Sí. Tenía una aspiración. Ahora nadie se quiere quedar. Entonces ya ni siquiera es que puedas crear una carrera Godín ni lo ves de esa forma. ¿Por Ujú. qué? Porque lo estás viendo. Desprecias el hecho de poder pensar en hacer una carrera en un lugar. Claro. Que te Pues puede dar la posibilidad de pues tener lo que económicamente necesitas, ¿no? Pues lo que comentabas, el café pasado que tuvimos, ¿no? En esta empresa, que no quiero decir su nombre para no darle promoción, pero que comentabas que el de recursos humanos, la cantidad de gente que a su primera cita de trabajo Sí, no manches. no va o lo llevan los papás, Está Las cabrón, dos. ¿no? O sea, está por un lado es creciendo. de las personas que les hacen la cita para que vayan a la entrevista de trabajo y dejan y no van. Que no me acuerdo si es 60%. O si algo llegan tarde además, ¿no? así. No, y el 30% llegaban con sus papás O luego... a la entrevista de trabajo. Oh, híjole, voy a quemar. Esto es en Estados Unidos. Voy a quemar a alguien, pero bueno. Cámbiale el nombre. Dile nombre. Juanit. Ah, No, así no se llama. No, pues claro que no. Ah, Cambia bueno, nombre. no, quémalo. Ah, No, ya. dale, dale. Él. Él sabe quién es. Ella. Ella sabe quién Tú es. sabes quién eres. Tú sabes quién eres. Tú sabes quién eres. O sea, está buscando opciones de trabajo y empieza, como luego el Godín desesperado, ¿no? Empieza a mandar a ver Sí, a repartir cuál currículums en los pega, semáforos, decíamos en la época. cuál pega, ¿no? Y me cuenta así de, oye, fíjate que me programaron una cita para mañana. Y le digo, qué chido, bastante express, ¿no? ¿Y de qué es? Es que ni sé. Le digo, o sea, ¿y de qué es? O sea, ¿cómo se llama la empresa o qué onda? No sé.
Y yo digo, o sea, ¿y cómo te vas a presentar a la entrevista o al Si no Zoom sabes. o al meeting? Si no sabes, ¿no? O sea, te preguntan algo ¿y qué vas a decir? No, pues no sé. Que la chingada. Entonces, si vas a hacerlo, hazlo bien, busca bien o no andes a lo Claro. desgraciado. Pero es lo que pasa mucho, o sea, Claro. hay Que un también ha de desinterés. ser como el desinterés también provoca miedo de confrontarlos, pues oye, ¿no? Bueno, Impacto de la tecnología en los oficios. Digo, también hablábamos y de repente la gente ya lo empieza a ver y otra vez te empieza a acordar de muchas cosas como si fueran antigüedad. Pero, por ejemplo, ¿has visto cómo hacen de repente temas de carpintería en Estados Unidos con todas las herramientas Con que traen? CNCs y madres así. Sí, o sea, Sí. entonces de repente empiezas a ver las máquinas de corte, estas de clavo, las pistolas de clavos. las del roofing, que le llaman. Sí, hacer un oficio en Estados Unidos y hacer un oficio en México es totalmente diferente. Las herramientas en Estados Unidos te hacen, yo creo, el 40% del oficio. Pero creo que dentro de esta Pero situación... acuérdate en Florida, perdón, hace 2 años, que empezaron a espantar a los mexicanos y a todos los indocumentados en Florida, que dejaron toda la construcción y todos los gringos, a pesar de que tenían todas las herramientas No podían. y todas las cosas para hacerlo, el roofing, no sé si lo has visto los videos como los en Estados Unidos, ¿no? Sí. Que van poniendo las capas, los cuadrados. Los cabrones, pues tienes la pistola de clavos que uno sabe cómo manejarla. Sí. Tas, tas, tas. Entonces, güey, están así y le pegan con el martillo, ¿no? Para aflojar el... O sea, no tienen una noción, no tienen una noción real, ¿no? O sea, que es justo el oficio. El oficio lo vas aprendiendo de otras personas que te lo van diciendo, se los dejas ahí y no saben cómo. Pero fíjate, o sea, dentro de esta situación, otra vez, si te lo estás imaginando otra vez como la carpintería que era, a los requerimientos que van a venir, ahí es donde puede entrar todo esto, porque también es, ok, aprendo carpintería, puedo ir viendo qué cosas me pueden usar y lo voy a estar transformando de otra manera, o lo que voy a es lo estar que se haciendo está de otra usando forma, ¿no? actualmente, ¿no? Claro, porque ahí puede haber desde técnicas, materiales El y cosas que diseño. puedes precisamente poder estar mejorando, pero eso también es una parte interesante de pensar, ok, puedo hacer un oficio y además puedo ir encontrando qué tecnologías me van a ayudar a hacerlo de mejor No, y forma. simplemente, o sea, por ejemplo, en este ejemplo de la carpintería, creo yo que ahora es un poco más sencillo, porque ahora ya nadie quiere un comedor con unos garigoleados y unas grabaciones ahí, No, yo sí. Bueno, tú, pero ve tu edad, ¿no? Y ve la mía. Sin ofenderte, Ofer. Yo, con que sea plano y funcional, vale madre, ¿no? Y si me está diciendo el carpintero que me lo tiene en 2 semanas, a que este güey me diga, Bueno. dame 5 meses. En tu caso, Katsin, vas a cambiar de parecer con el tiempo, porque Cuando yo sea conocí la casa señor. de tus papás Ah, bueno, sí. y vi que tienen unos acabados de madera que los aprecié mucho. Claro. Seguramente tú con el tiempo los vas a apreciar y después vas a decir, sí, ya no quiero lo plano, Oye, ya con el quiero tiempo, lo yo creo bonito. que para el siguiente año, para como... Para el siguiente año, como yo como vas. soy como perro, ¿no? Que tengo La años, verdad es que sí, entiendo, cuando eres joven, la practicidad es reina, pero ya con el tiempo, tal vez empiezas a querer disfrutar las cosas, tener más los espacios que te gusten, aunque ya tal vez dices, bueno, ya no es un palacio, ya es un cuartito, pero lo quiero tener como quiero. Ya no es una casa de mansión, no, ya acepté como dicen por ahí, a los 40 años, a partir de los 40 te entra la madurez de darte cuenta que puedes lograr lo que quieres solo que a escalas más pequeñas, ¿no? O sea, entra la madurez, por ejemplo, dice esta, que entra a la madurez en donde te das cuenta que tal vez trabajes más que otras personas y ganan más dinero que tú. Pero entonces, este año empezó a lo que voy agraviante. es, sí cambias con el tiempo, con la edad, a partir decía ahí este meme que decía que a partir de los 40 uno empieza a ser más maduro y a aceptar las cosas como son, a entender tus aspiraciones y a darte cuenta también en dónde vas a estar ya cuando seas más grande. O sea, a partir de los 40 ya no vas a dar un brincotes así como tipo TikTokers que te vas a hacer famoso. Habrá excepciones, Bueno, ¿no? es que mira, lo que pasa Como es que el coronel... lo de los TikTokers hace mucho ruido y obviamente otra vez la gente está como equivocada. Que además, fíjate, ya viéndolo así en un plano, creo que es lo que pasa. Es el tema de los TikTokers y toda esta gente que de repente sube como espuma en este tipo de plataformas, sobre todo cuando salen, es más como una cuestión de como si fuera piramidal.
Porque a final Sí. de cuentas eso se va dando, a Como algunos les punta va a de ir iceberg, súper ¿no? bien, a los primeros que entran les puede ir súper bien y de repente a otros, ¿no? Pero son pocos los que se mantienen, que sí hay gente que se ha mantenido, pero es verdad que la ha chambeado. Pero fíjate, por ejemplo, en esto que hablábamos del tema de tecnología, ya en cuestión de circunstancias. Primero, no sé, un caso que me acuerdo, creo que ya te había enseñado alguna vez, Katzin, de este tema de las reparaciones de cristales de autos, que había una persona justo en California que antes era un taller y tú llevas el coche y te reparaban ahí, tenían el taller, los vidrios y todo. Este individuo, precisamente con pura tecnología, trae una van, en la van trae todo, trae los cristales, trae lo que la tecnología avanzado es que, por ejemplo, los adhesivos y todo eso, antes necesitabas tener 8 horas o 24 horas detenido el auto. De repente tienes unas que en media hora o en una hora está. Entonces, es tecnología que te permite trabajar más rápido. Él, una sola persona, en su van llega a tu casa con un especie de brazo mecánico que se pone en la Eleva. cintura. Pone con las dos ventosas, ¿no? dos ventosas y él solito, un trabajo que tenían que hacer 2 personas, Claro. lo hace. Tiene este tema de tecnología, porque eso es tecnología. De repente la gente de tecnología y que piensa que son pantallas. Sí, sí, Pero sí. es tecnología, no, es la verdad, ¿estás de acuerdo? Claro. O sea, Sí, no. sí, sí, Es sí. que es lo más tangible que dicen, ¿cómo ha avanzado la tecnología? Pues nada, se fijan en que la En el pantalla teléfono. son más plana y el Este coche teléfono está más- muy tecnológico. Tiene una pantallota que deja de funcionar en 2 días, pero bueno. Y justo... Di Que lo más vemos cosas. en los carros chinos, ¿no? Ay, Que ay, ahora ay. los cockpits son gigantes, ¿no? Exactamente. Y esta persona puede hacer un trabajo que antes necesitabas un montón de cosas utilizando la tecnología correcta para hacerlo. Incluso hoy en día un plomero tiene WhatsApp Business y ahí hace Ujú. todo su negocio. Hasta su catálogo con precios, te dice, ahí está. Todo, ¿no? Y puede estar en Facebook y puede estar llegándole gente a través de eso. Y es a lo que voy. También aquí la cuestión es cómo lo pueden Te voy a aprovechar. pedir la liga del cuate ese de lo de la reparación de cristales para empezar a meterlo ya al negocio. Eso está interesante, la Al verdad. negocio familiar. Ándale. Sí. Está interesante por justo lo llevas a otro punto y es a lo que voy. A nadie se le había ocurrido que pueda salir, pero si ya tienes esas posibilidades. Sí, no, porque yo lo veo con mi suegro, o sea, tienes que tener un local grande con espacio para tu inventario, para meter un coche, para Claro. tener 2 trabajadores mínimo que hagan Te esto. ahorras todo. Lo Sobre administrativo. todo para pausar, para hacer un trabajo pausado, porque Es lo cualquier peor, trabajo ¿no? que requieres más de 5 horas continuas o de 6, ya normalmente lo haces en 2 o 3 días, porque no es tu único trabajo, ¿no? No, y luego te O sea, pones a pensar, o sea, realmente el tiempo efectivo de trabajo, ¿qué te gusta? De las 8 horas que abres el negocio, ¿qué te gusta? Que sean 3 horas efectivas y tienes que esperar lapsos amplios y de todos modos le tienes que pagar las 8 horas a tu Claro. personal. Pues No, está- ese está caso me Ajá. parece bien interesante, yo porque lo vi, luego estuvimos trabajando con varias situaciones, pero incluso las máquinas que removían y quitaban el cristal y todo, ya todo era mecánico, o sea, metías un hilo de acero, lo cortaba el cable y hacía todo, cuando antes tenía que andar una persona rebanando. Entonces Sí. son cuestiones que si tú le sabes precisamente ese tema De experiencia. de lo que viene siendo un oficio y luego lo juntas con Con el tema tecnología. tecnológico, pues, y le inviertes, porque también es eso, o sea, de repente es como que la gente no le invierte, no, ¿para qué? Bueno, si te empiezas a dar cuenta que en vez de durar 3 horas haciendo un trabajo, lo haces en una, aunque te cueste más tener un taladro inalámbrico que uno con alámbrico, porque te cuesta más al principio, pero te da la libertad de estarte moviendo, de no tener que esperar a que encuentres haya una dónde conexión ahí conectarlo. dentro. o lo que como sea. los talacheros con sus máquinas estas para zafar las llantas, ¿no? Antes era pura barreta Sí, no y manches. atínale y dale en la madre a tu Sí, le ring. daban, siempre Sí, te sí, desejaban la llanta, ¿no? Y Sí. están ahí palanqueando y se tardan Sí, sí, sí. sus 20 minutos y ahora aquí en esta máquina de repente Bueno, y una Rápido, parte de ¿no? eso, fíjate lo que empieza a ver. A mí me pasó, contratamos un plomero porque se tapó un baño, ¿no? No, te voy a recomendar Se descompuso ya después de 8 años de Un uso. gastroenterólogo. Los plásticos se ensarraron y se hizo frágil el plástico y terminó rompiéndose. Y el cuate con una seguridad del mundo, el plomero, me dijo, no, yo te cambio el equipo, hay que hacer cambio del mecanismo, yo te lo compro y la mano de obra, bueno, total me cobró 3,350 pesos. Habías cambiado la taza. ¿No? jefe. Se llama Cristóbal, lo voy a quemar porque me dejó mal el de y total, Su número me está. cobró una cantidad, dije, va, órale, tú eres tu oficio, tú eres el experto. Claro. va, Tú dale. sabes, ¿no? Al final no quedó bien, me los cobró, se fue, y entonces sí le hablé a un amigo, yo me dedico a la construcción, le dije, oye, sí necesito un plomero, De ya verdad. no un aficionado.
¿no? Otro cuate sabía cobrar perfectamente. Cuando no quedó bien, le volví a hablar. Le dije, oye, no quedó bien. Me dice, no, entonces hay que cambiar todo el WC. Yo por eso le cobro 5,000 pesos. Le dije, espérame, ¿cómo? 5,000 pesos por cambiar un WC. Pues si cuesta 1,200 el pinche WC. Perdón, el pinto WC. Entonces ya la verdad sí recurrí a una persona que tenía expertise en eso. Llegó, lo arregló en 20 minutos. Me cobró 1,500. Pero lo arregló en 20 minutos, lo que el otro cuate con 3 visitas no pudo. Entonces, ¿qué pasa? Que si hay gente que está detectando esos lugares de oficio, pero sin el oficio. Entonces, cuando no hay experiencia, claro. Eso sí supo cobrar perfectamente. Lo contacté por WhatsApp, por internet. Su lenguaje era el de una persona mucho más capacitada. Con todo respeto, tío Fer te hizo bien, güey. Pero la neta me hizo muy güey. Pero ahora tú preguntas los precios residenciales y ahora preguntas los precios de obra y son totalmente distintos. Que si te fijas en ese caso, por ejemplo, lo que está pasando con esta persona es que está aprovechando esa demanda que hay y ahí se están quedando cortos. Y la gente, justo es lo que estábamos diciendo, tienes que meterte a usar la tecnología porque si otro que ya tiene y tiene mayor capacidad se mete, va a estar agarrando chambas. Ahora, probablemente este cuate vive un año haciendo estos tipos de situaciones. Y después ya desarrolla el expertise. Y ya después se aprende y entonces ya lo logra, ¿no? En tu baño. En este caso, cobra, mi conejillo de oro. Cóbrale las clases. En este caso fue lo que pasó y la neta estuvo, sí, son los gajes que pasas. ¿Por qué? Porque cuando ya descubres a un buen, es más, fíjate, Juan, cuando ya descubres a una persona de un oficio en particular que consideras que es una persona con un nivel bueno, ajá, nunca le dejas de hablar a él. Claro. No, hasta que te defraude. Ya, claro. No vas a probar otras cosas. Vas a seguir con él hasta que te defraude. O ya algún precio se le vuele, ¿no? Pero la verdad es que una persona con oficio que haga una buena chamba y cobre bien, claro. Tiene chamba segura. Y sobre todo aquí, digo, de repente, y creo que una de las cuestiones que queremos con este episodio es que la gente piense precisamente en no ver hacia abajo los oficios. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a ver precisamente esta circunstancia que hablamos, digo, obviamente hay gente que se mete en el Uber y no tiene el oficio de ser Uber o de ser un transportista, pero hay otros que sí. Y los que lo hacen bien, les va bien. O sea, la gente que le empieza a agarrar la onda, sabe los horarios en los que tiene que hacer, es atento con la gente, sabe irlo llevando, que a final de cuentas, como en todo, que aquí te pasó con uno malo, puede haber muy buenos, lo hacen bien y les va mejor que a muchos, que justo es a lo que voy. O sea, yo he visto mucha gente saliendo de universidad que no tiene, o sea, estudió algo, no tiene experiencia y están esperando ganar una cierta cantidad cuando les falta experiencia y además hay un montón de gente que hace o tiene la misma capacidad que ellos en términos generales. Y además, si a esto le ponemos el punto que hablábamos del tema de la inteligencia artificial hoy en día, que decíamos o hacíamos la analogía con el tema de la revolución industrial en su momento, donde las máquinas empiezan a hacer cosas que hacían las personas, que hacían muchos los oficios. También estamos viendo que hay una circunstancia en donde la gente debería de darse cuenta más de estas situaciones en donde puede haber oportunidades, sobre todo si quiere tener, pues a lo mejor algo que sea más redituable, ¿no? O ser una cuestión como para precisamente tener, a lo mejor ver una carrera alternativa que le ayude, si ya tienes una licenciatura, apoyarte con eso. Pero al final del día es esto, o sea, de repente era como, ay, pues yo estudié esto, pues sí, nada más que el problema es que ahora esa parte en donde era la parte intelectual que tú desarrollabas, porque al principio era, pongo una máquina y entonces la gente ya no tiene que hacer la parte física. Quitaste la parte física. Antes el problema era la parte física y la gente le pagabas por la parte física. Es que yo soy intelectual. Claro. Por eso gano más. Por eso yo voy a hacer esto. Sí, hemos valorado mucho la parte de intelectual sobre la física. El problema es que al punto en el que estamos hoy en día, la inteligencia artificial definitivamente está tomando y está pudiendo hacer en un momento dado lo mismo que en su punto hacía las máquinas de suplantar al humano para hacer las actividades que se están haciendo, ¿no? Y lo decíamos, lo platicamos alguna vez en el de justo de inteligencia artificial. O sea, pusieron las plataformas abiertas para que la gente las usara en modo aprendizaje.
qué es lo que Claro. estuvo haciendo la gente y los alumnos en las universidades diciéndoles Entrenando a su qué hacer. competencia. Exactamente. Exacto, porque durante mucho tiempo es lo que han estado haciendo. Aunque tal vez ni siquiera lo usaran de la mejor forma, pero sabían qué le estaban preguntando, qué funcionaba, qué no funcionaba, qué les servía, qué le estaban diciendo que pedían que mejoraran algo, pero todos lo estaban alimentando. Claro. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Pues que también aquí de repente no nada más tienes más gente que está saliendo de universidades, no estoy diciendo que todos, pero sí son mucho más que en toda la historia, que tienen las mismas capacidades que tú, pero además hay máquinas, hay una computadora que puede hacer lo mismo que tú. ¿Sabías? A ver, ahí te hago una pregunta. Voy a explicar una situación. Creo que en Inglaterra haces un examen a cierta edad para saber si vas a tener la oportunidad de desarrollarte como profesionista, como técnico, como Ok. diferentes niveles, Eso lo había ¿no? escuchado, pero creo que en Singapur. Bueno, en Inglaterra está así. Ok. Entonces, tú, si hasta los 18 llevas un buen comportamiento, tienes buen historial, tu nivel de estudios y las calificaciones muestran que estás como dirigido y pensando en que sea hacer con una probabilidad alta de que seas un profesionista, un trabajador mental exitoso, pues entonces te enfocan hacia ese lado. Pero si eres desmadrosillo, si tienes 2, 3 llamadas de atención legales Hay o algún cosas reporte, así, ¿no? En tu entonces historial. pues en automático ya no Estás descartado. vas descartando hacia aquellas opciones que eran las más cotizadas, ¿no? Que no Claro. sucede en México, ¿no? En México todo mundo puede ser licenciado en administración de empresas. No sé si piensen que van a tener una empresa o tal vez pudieran ponerle licenciados en dueños de empresas, ¿no? No, O- los que estudian eso es porque no saben qué estudiar. Pero fíjate, ahorita como lo estás poniendo, Digo, la estás claro, lo poniendo estoy desde un punto que exagerando. no, pero además es como si lo pusieras como, pues tú te portaste mal, hiciste esto, te castigo y eres, o te vas a un oficio. No, y no es por castigo, es más bien, No, pero es que suena así. tal vez lo puse mal, pero no es por castigo, es simplemente por identificar su potencial, ¿no? O sea, yo creo que a los 18 años, que es cuando empiezas a entrar a una universidad, ya traes una ligera orientación hacia dónde le tiras. Claro. ¿No? Si lo tuyo no es estudiar, no te llaman las matemáticas, no te llaman la física, no te llaman el estudio, leer, etcétera, y lo que te llama es el relajo, el andar en el motocicleta, pues entonces no vas a ser doctor, te vas a ir a el ser andar en el tal vez un motocicleta. extreme deportista de extremo, ¿no? O sea, te empieza a tirar hacia algún lado. Ok, fíjate que justo de esto que hablas, alguna vez en un libro de Oppenheimer, de Andrés Oppenheimer, hablaba precisamente de Sálvese quien pueda. No, era previo. No sé, no creo que era el de cuentos chinos. Hablaba precisamente como que estuvo viendo varios casos y uno de ellos era el de Singapur y cómo estaba su sistema de educación. Y justo una de las cosas que hacían ellos es que su sistema es de los mejores del mundo. Y mucha gente va a la universidad y tienen también de las mejores universidades en el mundo. La gente sale y va a otras universidades en el extranjero. Llevan muchos maestros de las mejores universidades a sus universidades, pero también se dieron cuenta y justo lo que hacen es que buscan orientar mucho a la gente para darse cuenta, no en ese sentido, sino decir, a ver, ¿cuáles son tus capacidades y tus posibilidades? Tú tienes posibilidad de ir a una carrera profesionista o profesional, o tú tienes que ir a la carrera técnica. Pero lo que contaba mucho en ese libro era que justo lo que pasaba es que tenían una escuela, una universidad politécnica y una técnica en donde tenían un edificio que era lo mejor del mundo. O sea, tú llegabas y lo que hacían era que te dieras cuenta y vieras y sintieras, pues que le estaban dando el mismo peso a aprender a hacer plomería, ¿cómo se llama? Como estilista y todo eso, o a manejar máquinas y cosas por el estilo, que a que fueras a una universidad. Entonces, los edificios donde daban las clases a todas las carreras técnicas tenían lo mejor. O sea, tenías la maquinaria más nueva para que aprendieras a usar la maquinaria nueva y pudieras tú armar y ir después a una línea de ensamblaje, conociendo ese tema como o mecánico. Explorar tu vocación, ¿no? Exacto. Y si ibas a hacer acá o sea, llegabas y ibas precisamente al estilista, te ponían como si fuera un salón completamente de primer nivel
y te sintieras precisamente a gusto y Reconocido. reconocido en ese sentido. Entonces era bien interesante porque justo lo que hacían era justo ver quiénes tenían vocación para esto y para el otro y que no se sintieran menospreciados, sino al contrario, que sintieran que había una cuestión importante y ellos ya se habían dado cuenta de la importancia de los oficios dentro del tema económico, ¿no? Y que a final de cuentas había requerimientos y viendo cuáles eran las áreas que se necesitaban para poderlo desarrollar. Y en México, ¿en dónde estamos ahorita? O sea, No, ¿dónde nosotros no ves tenemos respecto nada a de eso? No, ahorita estamos peleando por hacer en un libro de la SEP pues, más inclusivos con familias distintas, Sí, ¿no? ¿no? En lugar de estar viendo las vocaciones. Pero en ningún Bueno, si nos momento quitaran hasta dado, las matemáticas, o sea, en ningún momento dado nos han dado, o sea, en ningún momento dado Sí han se- puesto atención a la sí se vocación. quiso hacer, porque De- empezaron a salir hace tiempo, no en el sexenio pasado, los anteriores, mucho el tema de las escuelas tecnológicas, de Correcto. las universidades tecnológicas que funcionaban bien en el sentido de preparar gente justo que se sintieran más, Y ¿cómo se llama? Reconocida. Reconocimiento. bueno, ¿no? pues fíjate, en las técnicas, en estas escuelas o universidades técnicas, las personas que van ahí es auténtica vocación, Juan. Pero eso no está sucediendo en las universidades, Juan. Solo está sucediendo en las técnicas. La gente que va a las técnicas es gente con mucha vocación del tema a lo que van a esa universidad técnica. Claro. O sea, es gente que investiga, es gente que apasionada, es gente que puede dedicarle tiempo y que además duerme pensando cómo resolver problemas y no los duerme como preocupado, sino los duerme como retado y reconocido, ¿no? Claro. Si logran identificar qué les gusta y se meten en una técnica, yo te puedo asegurar que casi el 90% de las técnicas cuentan con alumnos que han reconocido su vocación. Ok. Pero en las universidades, y más ahorita porque son más negocio que realmente preparación, ese problema está muy claro. La gente que va a estudiar en las universidades obedeciendo su vocación, el porcentaje debe ser muchísimo menor que el de una técnica. Claro. ¿Por qué? Porque pensamos que el éxito de México va a ser tener todos puros licenciaturas. Claro. Sí, ¿No? y además muchas repetidas, ¿no? Exacto. Nada más le cambian un poco el nombre, ¿no? Se transforma. Y ahora ya no los puedes reprobar porque todos necesitan pasar. Es que es un incentivo para que le echen ganas, ¿no, Fer? O es un premio a la mediocridad, cualquiera de las dos. Es exactamente, por eso salen y les cuesta trabajo encontrar trabajo. Y luego trabajan 1 o 2 años y se dan cuenta que no es lo suyo, que lo suyo era hacer otra cosa. Y entonces descubren su vocación después de haber invertido ¿cuánto tiempo en la universidad? Sí, de echarte, ¿qué te gustan? 6 años entre universidad y expertise no de su agrado. Pues sí, son buenos años. Es correcto. Importantes. Ok. Sí, mira, aquí el punto, por ejemplo, que hablábamos ahorita de Singapur es, a final de cuentas, encontrar la manera de darle como ese peso específico a cada cosa y también hacer que la gente se sienta bien en algo que de repente estábamos dando, pues, por descontado. Pero entonces, concluyendo, ¿qué sería importante que la gente viera en este tema? Bueno, yo pensaría que para cerrar este tema de los oficios, yo consideraría que aquellos que estén estudiando una carrera universitaria de licenciatura, estas licenciaturas que comentamos que no sabemos, que traen mucha cabida, pero tampoco son tan claras sus lugares de aplicación, que voltearan a ver a los oficios como un boost a su conocimiento actual de licenciatura. ¿Por qué? Porque haciendo la sinergia de su licenciatura con un oficio, multiplicarían de gran forma su proyección futura de, pues sí, decirlo, de realización y económico. Uh-huh. Pregunta, ¿seguirías tú recomendándole a la gente o tú recomendabas a la gente estudiar una carrera universitaria? Sí, ahorita lo estaba pensando porque yo tengo una hija de 14 años y está muy entusiasmada por entrar a la prepa
y su objetivo es entrar a una prepa particular y después estudiar una licenciatura porque los papás, yo y mi esposa, venimos de una licenciatura de esa universidad, ¿no? Ok. Y ahorita lo aterricé y digo, bueno, yo le veo a ella sí una vocación para ciertas cosas de arte, ¿no? Le gusta, se le pasa el tiempo y lo hace muy bien, ¿no? La otra vez dibujó la foto de una bebé y le salió casi muy realista, ¿no? A los 14 años. Y entonces dije, claro, o sea, sí la voy a impulsar que termine una licenciatura, la que sea. Tal vez una licenciatura más ad hoc a su tema, pero sí una licenciatura y que al mismo tiempo vaya tomando clases extracurriculares. Que no pierdan lo que es muy buena haciendo. En la parte técnica. O sea, la experiencia, ¿no? Ok. Sí sigo recomendando una licenciatura siempre y cuando tengas la capacidad de complementarlo con un oficio. Y que no sea nada más estudiar por estudiar, ¿no? Porque yo hace rato tiraba el comentario que se podrá tomar a burla o no, pero yo lo digo porque lo he visto en la experiencia con conocidos que estudian nada más por estudiar y ni siquiera lo complementan con algo que les pueda permitir desarrollarse como persona y tampoco en lo profesional, ¿no? Se quedan estancados. Pues es que pues estudié esto y después, o sea, claro, te ayuda el tener unas bases, lo que tú decías, no está de sobra tener una carrera profesional, pero bueno, ¿y ahora cómo lo vas a llevar a la praxis, no? No, y hay personas que tal vez no estén en las circunstancias de hacer las dos cosas, ¿eh? Sí, O hay sea, gente que no es para todos. que no y no en las circunstancias, no está en las circunstancias, tal vez económicamente no está en sus posibilidades aprender un oficio y al mismo tiempo estudiar, ¿eh? Sí, no. Si estás en esa situación, yo te diría, vete por un oficio, definitivamente. Si estás en la situación donde o estudio o desarrollo un oficio, vete por un oficio, ahorita. ¿Sabes qué? También ahorita haciendo introspección. Bueno, a menos que quieras ser médico y cirujano, pues entonces ya te se lo avienta, ¿no? Tal vez ahí sí, tal vez. Pero no. Te puedes ir por un oficio de juez. Un oficio de juez y ser electo, ¿no? Y sabes, yo me acuerdo mucho que luego en la escuela siempre nos preguntan, eso sobre todo en la secundaria, prepa, ¿no? Que quizás no teníamos mucha conciencia sobre lo que era la vida adulta. Pero, no, es que yo quiero estudiar tal cosa para ser mi propio jefe. Actualmente yo veo que siendo alguien con un oficio es más fácil que seas tu propio jefe que haber tenido exactamente lo que decíamos hace rato, ¿no? Aventarte la licenciatura en administración de empresas cuando ni siquiera es tu idea, ¿no? O ni siquiera tienes la posibilidad de llegar a ser tú tu propio jefe. En cambio, con un oficio, como lo decíamos en un principio, ¿no? Te puede dar seguridad, te puede dar el dinero y tienes un buen futuro, ¿no? Claro. Ok. Pues bueno, creo que fue bastante interesante este episodio. O sea, la verdad es que lo habíamos platicado, habíamos estado hablando de este tema de los oficios. Y sí creo que de repente como que los hemos pasado por alto y sobre todo las oportunidades minimizado, que puede haber tal vez en esta situación. Pero pues lo que estamos viendo en términos de ¿cómo se llama? De tendencia, que esto ya lo están viendo en el mercado de Estados Unidos, pues es algo a considerar, ¿no? Sobre todo como una circunstancia, pues que te puede dar una buena vida económicamente hablando, ¿no? Uh-huh. Entonces, nada de dejarlo a un lado y verlo como un complemento muchas veces también para gente que pueda, porque aparte no están peleadas las cosas y además es lo que también muchas veces hemos dicho, de repente la gente piensa que ya porque hizo una cosa no puede hacer la otra. Exacto. Claro. El sol sale para todos. Que tú aprendas un oficio no te quita que estudies en la universidad y que hayas estudiado en la universidad no te quita que puedas aprender un oficio y lo puedas ejercer. Exactamente. ¿No? Claro. Pero bueno, con esto nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. Adiós. Adiós, bye. Esto fue Thinking Business. Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios. Thinking Business. Una producción de Target Creativo junto con Ardillas Dignas.